La piel es la vidriera del alma. Eso es lo que dice Jean-Pierre Barral en su libro Comprender los mensajes del cuerpo. Dice también que en nuestro interior somos un gran misterio que está contenido y protegido por un gran envoltorio, que es la piel. La piel es el único órgano visible del cuerpo, protege nuestra vida y está relacionada además con todas esas funciones de nuestro cuerpo. Cuando su muralla se abre o se lastima, es que algo no va bien. Por eso, más allá de tratar el síntoma, es fundamental una visión más global, una visión que pueda aportarnos una causa, un origen de lo que nos está pasando. Y así es como trabaja la dermatología integrativa y la doctora Laura Moya, que tenemos hoy con nosotros en Vida Armónica. Es dermatóloga, tiene más de 15 años de experiencia clínica y, entre otras cosas, ha tratado dermatosis crónica, autoinmunes, patología infecciosa. Está especializada en algo que es sumamente interesante y de lo que nos va a hablar en esta entrevista, psiconeuroinmunología. Lo he dicho bien, y eso que es una palabra Lo has complicada. dicho perfecto. Laura, bienvenida a Vida Armónica y un placer, un regalo, un auténtico regalo, recibirte para hablar de la dermatología, pero desde un punto de vista global, que es algo que no solemos encontrar habitualmente en los tiempos que vivimos. Efectivamente, gracias Mónica, buenos días y gracias por esta maravillosa y generosa presentación. Y sí, llevo ya unos años un poquito con este sueño, con este proyecto en la cabeza de darle un enfoque integrativo a mi especialidad. También todos mis años de práctica clínica me han enseñado mucho, pero también, entre otras cosas, a ver que a veces en nuestro día a día, en la consulta, por la rapidez que impone el propio sistema, no llegamos a la profundidad que muchos pacientes necesitan en el abordaje de su problema, en mi caso dermatológico, pero en realidad es aplicable a todas las especialidades y a todas las patologías. Yo creo que sí está habiendo un viraje en ese sentido, Mónica, en muchos países. Quizás el pionero en la medicina integrativa es Estados Unidos, pero ya cuando empiezas a conocer un poquito de qué va esto de la integración, empiezas a ver paralelismos con muchas de las medicinas ancestrales, quiero decir, la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china y muchas medicinas de las pioneras, de las más originales, ya hablaban de ver el individuo como un todo, ¿no? Como un sistema, una globalidad en la que no se pueden disociar las partes, que quizás es lo que hemos tendido a hacer en los últimos siglos. Y creo que es un paso fundamental y que de algún modo la sociedad lo demanda también. Sí, además lo estamos viendo con la COVID-19, con el coronavirus. Estamos viendo cómo hay una zona que está principalmente afectada. Hemos hablado mucho a lo largo de los últimos meses de esas afecciones, sobre todo de los pulmones, pero desde antes de que el COVID ya se convirtiera en pandemia, se presentaron afecciones dermatológicas o expresiones en la piel de esa enfermedad que ha traído, tú no lo llamas secuelas porque suelen desaparecer, pero Eso sí es. que hemos observado o estáis observando los dermatólogos que hay muchas expresiones en la piel asociadas con este virus. Al coronavirus, efectivamente. Además, ha sido algo que se ha tenido que describir de forma rápida y en una situación de presión temporal como es la que ha generado esta pandemia. Cuando se desata el brote en marzo, los dermatólogos en consulta empezamos a encontrar pacientes con una expresión dermatológica asociada a cuadros febriles y empieza a plantearse la posibilidad de que este virus pueda tener su propia forma de expresión a nivel cutáneo. Y en los últimos meses, casi contrarreloj, ha habido cantidad de publicaciones. Mónica, ha sido extremadamente intenso el trabajo que se ha hecho a nivel de investigación, de recopilar datos, pacientes, para ver que efectivamente describir patrones dermatológicos de expresión de esta enfermedad. Y efectivamente hay algunos ya muy claramente identificados, cuadros urticariformes, tipo urticaria, cuadros tipo sabañón, sobre todo en pacientes jóvenes, cuadros tipo varicela, vesiculosos. Hay varios patrones ya descritos y que nosotros pues ya sabemos identificar, y en el momento en que un paciente viene a consulta con un cuadro febril, sobre todo
asociado a estas lesiones o incluso a veces sin fiebre, solo con las lesiones cutáneas, inmediatamente se enciende una alarma de que puede haber un coronavirus, ¿no?, latente o subyacente. Sí, el coronavirus también ha afectado a los dermatólogos. Y hay casos en los que también se han dado problemas en los pies. Yo no sé si esto lo habéis Sí, visto en consulta, pero yo tengo casos cercanos que han desarrollado después de pasar el coronavirus problemas en los pies. son cuadros vasculíticos la mayoría de las veces, a veces se expresan en forma de lesiones tipo sabañón, pero hay también casos descritos de vasculitis más severas. La mayoría de los cuadros vasculíticos, que vasculitis significa que hay una inflamación de los pequeños capilares de la piel, a menudo se asocia, hay muchísimos desencadenantes, pero los agentes infecciosos son uno de los grandes desencadenantes de las vasculitis. Ahora estamos asociándola al coronavirus, porque previamente no había habido descripción de él. Y sí, efectivamente puede dar lesiones muy abigarradas, de color, de aspecto purpúrico, muy llamativas, la gente se asusta. Sin embargo, en la práctica, este tipo de lesiones que afectan más a perfil joven, a una población joven, suelen tener un buen pronóstico. A pesar de que pueden persistir un tiempo hasta su desaparición, se asocian a mejor pronóstico en la evolución del coronavirus, de forma general, te diría. ¿Y hay forma de tratarlo? ¿Hay un tratamiento o tratamientos que sean efectivos? Esto para las personas que lo puedan sufrir o lo hayan sufrido. No te escucho, Laura, no te escucho. ¿Se ha ido el sonido? Se ha ido el sonido, ya lo he Ahora, recuperado. ya está. La mayoría de estas lesiones cutáneas van asociadas a la propia viremia, a la propia evolución del cuadro infeccioso. Algunas aparecen antes en el tiempo, otras aparecen cuando ya la viremia está en descenso, pero suelen ser transitorios. Los tratamientos normalmente son sintomáticos. Puede darse antihistamínicos, si son pacientes que tienen picor, a veces corticoides tópicos. También se está viendo que en algún paciente que pueda requerir corticoide oral, sobre todo cuando hay afectación de otros órganos y sistemas, pero ya te digo, muchas veces acompañan, dan información clínica, pero no requieren necesariamente una intervención terapéutica compleja o demasiado agresiva. Y suelen ser transitorios, ¿no? Sí, 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 sí. Quizás los cuadros vasculíticos o si hay una necrosis un poquito más profunda cutánea pueden persistir más en el tiempo, pero suelen ser autorresolutivos. Igual que puede pasar en una varicela o en cualquier otro cuadro infeccioso, ¿no? Laura, tú vivías en Madrid, te formaste y doctoraste en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, concretamente, has investigado, has hecho viajes fuera, tienes una amplia carrera en investigación también y en dermatología clínica, pero ahora no estás en Madrid porque precisamente la pandemia te ha hecho salir de tu zona habitual, ¿no? De mi zona de confort, sí, habitual, que tampoco sé si era tan confortable, pero sí, efectivamente, a raíz de la pandemia, pues he decidido trasladar mi residencia temporalmente a Elche, en Alicante, donde tengo también vínculos familiares y sociales muy importantes, y consideré que mi familia también estaría más arropada en esta zona. Es una forma de vida, es un cambio grande, porque es una forma de vida muy diferente, mucho más sencilla, más pequeña, es un formato pequeño en todos los sentidos, pero también me está sirviendo para explorar pues otras formas de vivir, quizás también con menos estrés, ¿no? Que era una de mis quejas permanentes en Madrid. Y está siendo una oportunidad muy interesante en ese sentido. Por cierto, el estrés que se traduce habitualmente en problemas en la piel, pero eso es otra cuestión que trataremos, Sí, pues, si tú aceptas, en próximos programas, encantada, cuando en seguir quieras. como dermatóloga de referencia de Vida Armónica. Lo que quería preguntarte es, ¿qué aporta esa dermatología integrativa que tú realizas? Porque hay un salto cualitativo respecto a la dermatología tradicional, entendiendo eso, que la piel es una expresión de lo que no funciona bien dentro de nosotros, de esos órganos que a lo mejor tienen una función que no es adecuada, que no es la que le corresponde en líneas de salud
y eso se expresa a través de la piel siempre, ¿no? Sí, efectivamente hay mucha patología crónica, sobre todo, que quizás es la que más está en general afectando al mundo occidental, ¿no? Ya quitando la época coronavirus, en realidad la gente estaba enfermando y muriendo en el mundo occidental por patología crónica, mucha patología crónica inflamatoria, mucha de carácter autoinmune. Cada vez hay más evidencia, Mónica, de que más allá del tratamiento sintomático que podamos aportar los médicos de la medicina tradicional para aliviar el síntoma y de algún modo paliar el efecto de un sistema inmune hiperactivo, ¿no? Pues hay otras formas, otras intervenciones desde otros ámbitos que pueden generar un beneficio adicional enorme en pacientes con estas enfermedades crónicas, o incluso pueden disminuir la necesidad de utilizar fármacos que a veces tienen efectos secundarios agresivos. Lo cual no significa que necesariamente sustituya nada. Yo creo que mi visión, y es la que me encantaría compartir con el mundo, es la de integrar desde que haya un espacio para todos, el hecho de que hay un lugar para todo y cada paciente es un individuo y un sistema y un universo complejo y único y diferente. Y eso lo vemos los médicos porque lo mismo que utilizas para un paciente, lo utilizas para otro y no funciona. Entonces, la psiconeuroinmunología en concreto y la medicina integrativa en general buscan observar, acercarse al paciente no solo como una entidad biológica que expresa un síntoma, sino ver qué otros elementos hay en su contexto desde el mundo emocional, su aspecto psicosocial que tanto afecta. Hay gente que de algún modo se siente presa en muchas situaciones de vida de las que no es capaz de salir, generándole un estrés crónico enorme, lo cual se traduce al cabo de años en enfermedad autoinmune, enfermedad crónica, cáncer, etc. También revisamos nutrición, revisamos hábitos de vida, como qué nivel de sedentarismo manejas. Y de algún modo la idea es acompañar a las personas en su proceso patológico para recuperar la salud o por lo menos para atenuar y ayudarles a gestionar mejor el control de la enfermedad crónica, porque a veces no es tan fácil hacer desaparecer una enfermedad compleja, pero sí les empoderas y les haces que tengan un nivel de autorresponsabilidad hacia su propia salud, de algún modo haciéndoles conscientes de que sus decisiones y su entorno también están influyendo en su salud y en su enfermedad. Claro, somos lo que pensamos y somos lo que Eso es. sentimos. Y ahí la responsabilidad parte de nosotros. Solo nosotros podemos dejar de pensar en algo que nos está produciendo a lo mejor mal o mucho estrés, o solo nosotros podemos intentar cambiar ese estilo de vida que nos está haciendo tanto mal y que probablemente esté en el origen, pues, de problemas dermatológicos o de otro tipo de problemas de salud. ¿La psiconeuroinmunología precisamente aborda esto? Efectivamente, es una ciencia de reciente aparición y que yo creo que está llegando a cubrir ese gap para los que necesitamos también, digamos, una base científica en todo lo que hacemos, ¿no? Está cubriendo ese espacio que había de vacío entre qué pasa entre el individuo biológico y todo lo que le rodea, ¿no? Cómo afecta su vida, cómo afecta lo que come. La psiconeuroinmunología vincula el sistema neuroendocrino con todo lo que es el mundo psicológico, emocional del paciente y su biología, lo cual es enorme, es un avance enorme, porque nadie nos había hablado de esto, o sí, pero de forma muy superficial. Nadie había iniciado investigaciones en profundidad hasta hace pocos años que a alguien se le ocurrió preguntarse más allá, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los mecanismos de acción que están influyendo? Porque esta persona que ha sufrido un maltrato en la infancia tiene hoy este fenotipo y esta situación psicológica. Y porque nadie se ha preguntado si en origen hay algo que ha generado este estado actual. Y por supuesto desarrollado esta enfermedad. Entonces es muy interesante, ¿no? Que ha habido médicos que han querido dar pasos en algún momento de la historia más allá de lo estrictamente dado en las aulas o entregado como ciencia básica en las aulas y pueden llegar pues eso, a desafiar un poquito la estructura convencional, no intentando excluirla, sino añadiendo sobre lo que hay, que yo creo que es la clave, ¿no? Para que esto se haga con paz, esta transición hacia una visión más integrativa de la medicina se haga desde, bueno, desde la aceptación y desde
La la paz, integración y desde la la integración, ¿no? integración, eso es. Que no es competir, o sea, no es No es solo excluir, no es excluir, no es competir, no es no, solo la medicina tradicional o la medicina oficial alopática, eso es. con la medicina tradicional o con visiones más holísticas, ¿no? Que hay Eso es, llevan siglos. que añaden, que disminuyen necesidad a veces de intervenciones con toxicidad más elevada, no sustituyen, pero añaden. Y eso lo vemos las personas que trabajamos en esto y es un regalo para el paciente y para nosotros. Por ejemplo, se me ocurre, ya has dicho que lo que funciona en un paciente no funciona en otro y evidentemente el origen puede ser muy diferente en un paciente o en otro. Pero ¿por qué, por ejemplo, tenemos tanta epidemia, entre comillas, de pieles atópicas Mm, en este principio del siglo XXI, en esta época que nos ha tocado vivir? ¿Cuál es tu versión después sí, de ver tantos casos? la piel atópica es uno de los grandes desafíos de la dermatología del siglo XXI y efectivamente es una patología del mundo desarrollado, es algo de lo que se ha discutido, es mucho más difícil. Hay pacientes atópicos en África, pero mucho menos. O sea, hay algo en nuestra forma de vida del mundo occidental que está generando, interaccionando con nuestra genética y dando lugar, porque todo el tiempo hablamos de una genética que nos predispone y de una serie de factores periféricos que están todo el tiempo interaccionando con nuestros genes y van a dar lugar a la expresión de forma muy variable de esa genética, dando lugar a una enfermedad o en otra. En la dermatitis atópica se sabe que hay una base de una mutación genética de una proteína que es filagrina, que es clave para el mantenimiento de una barrera cutánea cohesionada. Pero hay muchos otros elementos que están efectivamente aumentando el riesgo de que esa inflamación de bajo grado permanente que tienen los atópicos esté constantemente reactivando. El número uno quizás es el factor emocional. En atópicos hay un componente emocional muy importante. Son pacientes que a veces están, y además ellos mismos te lo cuentan, es que llevo varias semanas con un estrés muy elevado y cuando me sale, y enseguida me sale el eczema en el párpado, el eczema en el cuello. Pero no solo, ¿vale? Lo emocional es muy importante, pero no es el único factor. A veces hay confluencia de factores. Vivir en un ambiente como puede ser Madrid, mi amada Madrid, que es una ciudad maravillosa, pero a nivel de salud es verdad que pasa factura, un ambiente con un nivel de polución alta y un porcentaje de humedad bajita, pues es otro factor favorecedor del desencadenamiento de brotes. Uso de productos irritantes o falta de hidratación, pero estos pacientes tienen una barrera cutánea con más dificultad para, de algún modo, retener agua y grasa en su propia piel, pues el uso de jabones irritantes, lavados excesivos, también incluso la alimentación, aunque todavía la evidencia está en proceso de generarse, pero en la práctica sí que vemos que pacientes que evitan ciertos alimentos o disminuyen la ingesta de ciertos alimentos puede haber una mejora adicional. Son como piezas de un puzzle muy complejo y muy delicado, Mónica, donde además en cada individuo esta pieza es más importante que la otra y es una alquimia interesante la que tienes que hacer para conseguir la mejoría en ese paciente en concreto, pero van un poco por ahí los tiros. Por eso es tan importante el tipo de dermatología integrativa que tú realizas, porque preguntas a los pacientes cosas que a lo mejor un dermatólogo tradicional o clásico no lo haría. ¿Qué comes? ¿Qué estilo de vida tienes? ¿Qué hábitos? Eso es. Y eso es fundamental, claro, para determinar y para poder atajar e ir al origen de lo que está sucediendo o lo que nos está sucediendo. Yo para terminar, Laura Moya, dermatóloga integrativa, con esa visión global y holística del ser humano y aplicada concretamente a este tema en el que tú estás especializada, quería que nos dejaras y regalaras a nuestra audiencia un mensaje, un consejo, porque teniendo en cuenta que la piel, que creo que es el órgano más grande de nuestro cuerpo y el único visible, es una expresión de lo que no funciona o de lo que funciona bien en nosotros, ¿qué consejo le darías? Porque más allá de la cremita o de qué tipo de cremita te pongas, que también ayuda Que y es también es importante, importante. sí, Sí. pero ¿qué tipo de consejo les das tú a tus pacientes concretamente? Porque la piel es una expresión de la salud interior. Pues quizás mi consejo sería que se pregunten
que es lo que esa afección cutánea o esa tendencia a una psoriasis constantemente reactivada o una rosácea que no cura, qué puede haber detrás empujando el gatillo de forma permanente, ¿no? Y quizás un poco es una invitación a cuestionarse qué hay en nuestra vida, que puede ser susceptible de cambio y de mejora, y no solo va a redundar en una mejora de nuestra piel, sino en una mejora de nuestra calidad de vida en general. Es una puerta para entrar bueno, a darse cuenta de muchas más cosas, ¿no? Nosotros simplemente, no quiero ser más ambiciosa de lo que me corresponde, ¿no? Simplemente abrimos esa puerta. Sí, así es como empezamos a cambiar el mundo, cambiando Sí, nosotros mismos, Laura. sí, sí. Para contactar contigo, has comentado que estás en Elche, allí pasas consulta presencial, Elche, Alicante, Eso es. España, porque esto pueden estar viéndolo y de hecho lo ven gente Sí, que no es de España, sino de otros países. Pero tienes una página web que se llama integraderm.com, eso es. Eso es. que, bueno, ahí es donde la gente puede entrar y solicitar consulta online contigo desde cualquier parte del mundo. Sí, desde ahí pues, tengo también Facebook y Instagram y bueno, suelo colgar recurrentemente teléfono y mi dirección electrónica para contacto porque hago consultas online también, aparte de las presenciales en Elche, en Alicante y quien tenga interés pues podrá encontrarme ahí y estaré encantada de atenderles. Vamos a dar, porque esta entrevista se está escuchando a través de la radio, pero también se va a ver a través de YouTube, o se está viendo, gente ya nos está viendo a través del canal de YouTube. Vamos a dar un correo electrónico que es Sí, no, perdona, info@integraderm.com, es mejor este otro, perdona, creo que el que te pasé, creo que ha cambiado a este, ¿vale? es integraderm Sí, doctora ajá, gmail.com. Integraderm de doctora, derma, sí, doctora, todo junto, gmail.com. Y el bien. teléfono de contacto sería 648, ay, perdón, 648 54 73 31. Sí, 648-54-73-31. con el 34 delante, si llaman Y llaman ustedes de fuera. fuera de España. Pues ha sido un placer entrar en este apasionante mundo de esa visión global del ser humano, pero expresado a través de la piel, con una doctora, una dermatóloga integrativa como Laura Moya, que no deja de investigar sobre el tema, que tiene esa preocupación continua, o más bien vamos a quitarlo de preocupación, esa ocupación de Sí, ocuparse del bienestar y la salud integral de todas las personas que acuden a ella, y es eso es. tu manera de mejorar el mundo, porque, Así es. porque Así es. sumando y cambiando en la medida de lo posible, bueno, o ayudando a cambiar la vida de las personas es como se cambia el mundo, también cambiando lo que nos hace falta a nosotros mismos, pero creo que ese es un trabajo personal que ya viene realizando desde hace mucho tiempo porque se nota. No, Muchas gracias. ningún profesional llega a plantearse o a integrar esto si no hace un trabajo personal propio, así que es un plus haber podido contar contigo. Muchas gracias, Mónica. Ha sido un placer enorme compartir este espacio tan especial, tan único que has creado tú misma con tu esfuerzo y tu vocación también. Y te lo agradezco de corazón. Pues te citamos para próximas consultas porque seguramente que mucha gente que nos ha escuchado hoy y nos ha visto hoy estará encantada de que vuelvas con nosotros a Vida Armónica. Vale, pues Gracias. cuando queráis. Un abrazo. Gracias, Mónica. Adiós.